Y ahora para mí es un placer presentar al doctor Edwin Silva Monsalve. El doctor Edwin Silva Monsalve es médico especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia, es el coordinador del Servicio de Infectología y Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Chayo, es asesor de la cuenta de alto costo de compensar y hay una lista como de 200 más cargos que tiene, pero digamos que es un gran infectólogo. Doctor Edwin. Muchas gracias, profe, por la presentación. Vamos a tener el reto de, como ustedes ven, no es una conferencia, son dos, porque me hicieron dos preguntas. Y eso pues es una sinvergüencería de parte de los organizadores, porque además solo dan 25 minutos para responder dos conferencias. Nos tenemos que seguir vacunando y la segunda es posible tener correlatos de protección. He participado como miembro experto del consenso y como parte del consenso, especialmente en el grupo de vacunación, en el grupo de prevención, y hemos tenido la oportunidad de hacer parte de un grupo de expertos que en algunas ocasiones ha asesorado la respuesta pública, la respuesta del Estado colombiano a la pandemia. Sin embargo, las opiniones que hoy daré pues son entera responsabilidad mía, no comprometen ni a la asociación, ni al consenso, ni al ministerio, ni más faltaba. Me desempeño además como consultor de Biomerie, una empresa que se dedica al diagnóstico microbiológico, pero en un área que no tiene nada que ver con el COVID-19. En mi caso, mi área de consultoría no tiene nada que ver con COVID-19. Bueno, cuando hablamos de correlatos de protección, obviamente nosotros tenemos un escenario bastante llamativo con el SARS-CoV-2. No existía, por supuesto, un correlato de protección al inicio de la pandemia. Se lanzaron la necesidad de experimentos clínicos controlados para evaluar la eficacia de las vacunas. Afortunadamente fueron experimentos exitosos, pero no teníamos la razón de cómo funcionaban las vacunas, de cuáles eran los compartimentos de la inmunidad que hacían que esta eficacia se diera como una realidad. Y adicionalmente, con el paso del tiempo, aparecieron lo que muy bien el profesor Jaime estaba explicando, estas variantes que nos han generado, por supuesto, todo un caos de cómo responder a esta emergencia de salud pública. Sin embargo, a pesar de ese contexto, en ausencia de un correlato de protección definitivo, varias líneas de evidencia sugerirían que el correlato más probable con el que podemos medir o calibrar la protección que las vacunas o que la respuesta inmunológica nos da frente a la infección por SARS-CoV-2 es un anticuerpo neutralizante. Ahora, sin embargo, es un correlato imperfecto. Los correlatos de protección son básicamente una medida, un analito que uno puede establecer para hacer una correlación respecto de la efectividad que tiene una intervención como la vacunación o la inmunidad previa, la inmunidad adquirida naturalmente, frente al reto de volverse a exponer al virus y no infectarse y no enfermarse. Es necesario establecer correlatos de protección, que pueden ser la medición, por ejemplo, de anticuerpos neutralizantes, para enfermedades muy raras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una enfermedad muy infrecuente, montar experimentos clínicos controlados de enfermedades que son infrecuentes van a ser muy difícil y, por supuesto, disponer de vacunas para enfermedades raras va a requerir necesariamente esta titulación de un correlato de protección, pero ese no es el caso de la COVID-19. No es una enfermedad rara, es una pandemia y, por supuesto, tenemos otras opciones para calcular o precisar esos correlatos. Los ensayos de provocación en humanos parecía una cosa pues, estrepitosa al inicio de la pandemia, un virus con una letalidad que es como mínimo 10 veces más alta que la de la influenza estacional y puede ser 100 veces más alta, y en ausencia de antivirales efectivos al inicio de la pandemia, pues hablar de estudios y retos en humanos, pues era una cosa pues un poco de ciencia ficción, y sin embargo no es ciencia ficción, es ciencia real, y ahorita voy a compartir algunos datos, y va a ser muy importante el papel que estos estudios de provocación van a tener en nuestra capacidad de adaptar nuestra respuesta a lo que viene en el futuro de la pandemia. Adicionalmente, se alojaron dentro de los experimentos clínicos controlados la medición de variables inmunológicas que han permitido establecer cuáles son esos correlatos de protección. Me explico. En los estudios como el de Moderna, como el de AstraZeneca, pues se logró evaluar la eficacia de la intervención de la vacuna. Si yo mido variables inmunológicas a los pacientes antes,
durante y después de la intervención de la vacunación y luego las correlaciones estadísticamente con el desenlace clínico, voy a poder establecer ciertos umbrales en los que ciertas medidas o ciertos analitos del sistema inmunológico me van a predecir la respuesta, la efectividad de la vacuna. Tres grandes principios, y aquí saco esto del libro del profesor Stanley Plotkin, tres grandes principios que rigen el entendimiento de lo que es un correlato de protección. El primero, el sistema inmunológico hay que entender que es redundante, pero sin embargo, a pesar de decir, tiene muchos compartimentos y todos se sobreponen, ha evolucionado de manera maravillosa para darnos una respuesta eficaz a muchos retos, pero a pesar de eso hay un protagonista, ¿sí? En el sistema inmunológico hay un protagonista, un compartimento que tiende a ser protagonista a la hora de establecer la titulación de un correlato y son los anticuerpos neutralizantes. Para casi todas las enfermedades que tienen una vacuna disponible, la titulación de una actividad neutralizante del suero es un correlato de protección. Ahora, la memoria de células T efectoras puede ser necesaria para enfermedades de un periodo de incubación corto. ¿Por qué? Porque la respuesta anamnésica que se requiere para desencadenar una nueva producción de anticuerpos neutralizantes pues va a requerir un periodo de incubación relativamente prolongado. Un buen ejemplo de eso es la vacuna de la hepatitis B. El periodo de incubación de la hepatitis B es de semanas, meses, de tal manera que cuando incluso así uno haya perdido la actividad neutralizante del suero, apenas se reta el sistema inmunológico, es capaz la célula B de memoria, la plasma cell, empezar a producir anticuerpos y los llega a producir al punto que durante el periodo de incubación se aborta la infección y eso se da gracias a un periodo de incubación largo. Pero en el caso de los virus respiratorios el periodo de incubación no es largo. El periodo de incubación en la mayoría de los virus respiratorios es de menos de 2 días, de 3 días. En el caso del SARS-CoV-2 nos da casi una semana, pero viene acortándose precisamente por la dinámica de la evolución, del cambio que ha tenido el virus a lo largo de la epidemia. Y en este momento nosotros tenemos un comportamiento mucho más acortado. Entonces, por supuesto, para escenarios donde el periodo de incubación es más corto, la memoria de las células T efectoras va a ser importante. Además, y adicionalmente, la memoria de las células T efectora puede explicar de manera mucho más robusta la prevención de la severidad de la enfermedad. Las manifestaciones más graves de la infección son explicadas por una respuesta T efectiva, mientras que la respuesta de anticuerpos neutralizantes explica más bien que no nos infectemos. Para resumirlo en una frase, los anticuerpos evitan que nos infectemos, las células T evitan que nos enfermemos y que nos enfermemos gravemente. Ahora, para algunas vacunas no conocemos un verdadero correlato de protección, entonces utilizamos un proxy. Ahora, líneas de evidencia que nos demuestran que la actividad neutralizante del suero es un correlato de protección en la COVID-19. Hay antecedentes en la vacunología, como se los dije, estudios de la historia natural de la enfermedad, transferencia pasiva de anticuerpos, estudio de provocación en macacos, medición prospectiva anidada en los experimentos clínicos y los estudios de provocación en humanos. Vamos rápidamente a revisar esto. Entonces, esto es una tabla también del libro de Stanley Plotkin que nos muestra aquí, M es correlato mecanicista, no mecanicista, y ustedes van a ver que para la mayoría de las vacunas que tenemos disponibles, un correlato de protección mecanicista es actividad neutralizante del suero. Casi todos terminan siendo o un anticuerpo o la titulación de actividad neutralizante del suero. La presencia de un correlato mecanicista, fíjese, está asociado usualmente a la presencia de anticuerpos neutralizantes. Otra línea de evidencia ha surgido de la historia natural de la enfermedad. Tempranamente en la pandemia, aquí traigo apenas uno de decenas, quizás cientos de estudios serológicos, pero sí, decenas, no exageremos, de estudios serológicos que demostraron que la seroconversión, la sola presencia de ser seropositivo, nos protege de la infección. Obviamente no es un correlato de protección, pero por ejemplo la cohorte de Siren demostró rápidamente que las personas que eran seronegativas pues tenían más riesgo de reinfectarse o de infectarse dado el segundo pico de la epidemia en el Reino Unido. Otro estudio de historia natural es este, que es uno de los estudios más famosos durante la pandemia, que es el estudio de un brote con una alta tasa de ataque en un barco pesquero, donde la tasa de ataque fue como el 90%, y lo maravilloso de este estudio es cómo lo hicieron, o sea, son cazadores de epidemias, ¿no? Pero además de epidemias en pesqueros. Y entonces, porque ¿a cuántos pesqueros tuvieron que hacerle titulación de anticuerpos a toda la flota y mirar finalmente cuándo les iba a dar un brote, etcétera? Pero lograron finalmente hacer esto. Y de los individuos que se subieron al barco, había 6 que tenían anticuerpos, pero solo 3 de esos 6 tenían actividad neutralizante del suero. Y esos fueron precisamente los que no se enfermaron. Y los que tenían anticuerpos, pero no actividad neutralizante del suero, se enfermaron, pero además se enfermaron con un comportamiento clínico muy leve. Entonces, eso también es otra línea de evidencia. Adicionalmente, y esto pues ha habido pues
tinta ha corrido pues a montones, la transferencia pasiva tanto por anticuerpos monoclonales, que han demostrado por supuesto que administrar un anticuerpo que bloquea el virus pues es un factor protector, tanto para prevenir la enfermedad como usado tempranamente para intervención terapéutica, pero lo más interesante viene desde los estudios de provocación en macacos. Todos los estudios de provocación en macacos hicieron parte de la línea de investigación más precoz de los grupos que desarrollaron las principales vacunas. Aquí, por ejemplo, tenemos varios de esos estudios. Este es el grupo del doctor Dan Baruch, que desarrollaron la vacuna de Janssen. Aquí otros estudios, precisamente todo lo que antecedió al desarrollo de la vacuna de Moderna, la doctora Kismenia Corbett, y aquí el grupo de Oxford, que también obviamente hizo estos estudios. Obviamente yo no me voy a poner aquí estas diapositivas un poco como para presumir que sí, que hay muchos estudios y que toca leerlos todos, pero voy a hablar de dos nomás, del grupo precisamente de Harvard, del grupo del doctor Dan Baruch. Este es uno muy precoz que muestra precisamente actividad neutralizante del suero. Fíjense que ya se empieza a esbozar un punto que es un correlato de protección, y tener esa actividad neutralizante del suero en más de 100, un título de 1 en 100, por encima de 1 en 100, diferenció a los macacos en una respuesta protectora completa versus una respuesta protectora parcial. Luego, en otro experimento bastante elegante, ellos expusieron a macacos a un reto de provocación, pero esta vez inmunizaron pasivamente los macacos con suero convaleciente de macaco. Es decir, macacos recuperados de SARS-CoV-2 se les recupera suero, además un suero que es titulado, y fíjense, aquí tenemos una dosis muy alta de 250 miligramos por kilo, 25 miligramos por kilo, 2.5 y nada. Y fíjense ustedes que esto es si no estoy mal, en lavado broncoalveolar, y el otro tiene que ser, exacto, en lavado broncoalveolar en hisopado nasal. Fíjense que la respuesta es dosis dependiente. Cuando yo administro dosis más altas de anticuerpo convaleciente al macaco, básicamente voy a suprimir la presencia de enfermedad. Mientras que, por supuesto, que cuando administro placebo o bajas dosis de anticuerpo, pues voy a tener la reproducción de la enfermedad, y eso les permitió correlar, titular un correlato de protección a través de una regresión logística, y sorprendentemente estos correlatos de protección en macacos son bastante parecidos a los títulos que se tienen como correlato de protección tentativo en los seres humanos. Adicionalmente, hicieron un experimento de supresión con anticuerpos anti-CD8 alfa. Esto bloquea completamente el linfocito TCD8 y además la célula natural killer, y este anticuerpo solo bloquea a la célula CD8, y ustedes se dan cuenta que la protección, y esto es un mensaje muy importante, no dependía solo de los anticuerpos, porque cuando usted bloquea un compartimento como la inmunidad celular efectora, por ejemplo el CD8, el título de carga viral se incrementaba en aquellos macacos que tenían bloqueada la inmunidad celular. Los naïf, por supuesto, iban a hacer tremenda gripa, y los que se les puso placebo, es decir, conservaron su actividad neutralizante del suero, y además el compartimento de inmunidad celular no fue bloqueado, pues tenían unas viremias muy bajas frente a la exposición. De esto ya se empezaba a esbozar precisamente que la actividad, que los compartimentos del sistema inmune todos participan de manera sinergística, pero también independiente, para proteger en el reto de reinfección. Ahora, una cosa que se ha demostrado, y lo demostraron estos estudios de macacos, pero también lo ha demostrado extensamente la literatura, es el famoso winning, el famoso declive de la actividad del suero. Y eso sucede tan tempranamente como, miren, a las 7 semanas ya los títulos de anticuerpo están exactamente en lo que uno podría pensar es el correlato de protección que ellos titularon. Es decir, fácilmente a las 16 semanas los títulos de anticuerpos ya van a estar completamente bajos, y eso es entendible, porque si nosotros quisiéramos tener anticuerpos en unos títulos muy altos para siempre, pues tendríamos que tener nuestros ganglios linfáticos supremamente hipertrofiados, y el sistema inmunológico no funciona de esa manera. Entonces, claramente nosotros entendemos que si bien los anticuerpos neutralizantes son un correlato de protección, ese correlato de protección pues es pasajero en el tiempo, y desafortunadamente la dinámica de la pandemia de un virus respiratorio es muy distinta a la dinámica, por ejemplo, de un virus como el sarampión, que tiene muchos genotipos, pero un solo serotipo, un solo reservorio que es el ser humano, una vacuna que lleva 60 años y sigue conservando una efectividad superior al 95%, es decir, el modelo de inmunidad de rebaño y el modelo de erradicación que tenemos en sarampión, que por supuesto en algún momento empezamos a especular si era posible erradicar el SARS-CoV-2, pues no es aplicable en SARS-CoV-2 por todas las razones que se han hablado en extenso en este congreso. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha titulado precisamente porque necesitamos estandarizar
esa titulación de los correlatos de protección, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces básicamente emplea un suero contra el que todos nos comparamos, y aquí estos son los dos estudios más grandes que ya han hecho un correlato de protección anidado dentro de experimento clínico controlado y utilizando el suero de la Organización Mundial de la Salud para establecer precisamente un correlato de protección estandarizado. Uno es el estudio del grupo de Moderna, el grupo del INH, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, dirigido por el doctor Peter Goldberg, y el otro, el de AstraZeneca, la vacuna de Oxford, liderado por la doctora Marine Boissé. Estos dos estudios llegan a conclusiones que son convergentes. En el estudio de Moderna, este es el de Peter Gilbert, en el estudio de Moderna, ¿qué se hizo? Ustedes recordarán, primera dosis, la segunda dosis al día 29, y a los sujetos, a una muestra aleatoria, a los sujetos que participaron del experimento clínico de Moderna, se les extrajo sangre en la línea de base en el momento de la administración de la segunda dosis y 28 días después de la segunda dosis. Y se midió la actividad neutralizante del suero y cuánta variable puede medirse, ojo, solamente en el compartimento central, es decir, en suero. Porque otra cosa que se necesita avanzar en la titulación de correlatos de protección es medir cómo se comportan esos correlatos dentro de los compartimentos específicos de inmunidad, por ejemplo en el tejido pulmonar. Eso no se ha hecho todavía, solo están en el compartimento central, pero al margen de eso, pues miren la correlación tan fuerte. Cuando los títulos de anticuerpos son bajos, esto está en unidades de unión anticuerpo, y estos aquí están en el correlato de protección estandarizado por la OMS del suero. Miremos este, por ejemplo, los dividen en títulos bajos, títulos medios y títulos altos. Y placebo, obviamente está la presentación de casos de la curva del placebo, y aquí vemos, por supuesto, que tener cualquier actividad del suero, pues me va a prevenir la infección, pero obviamente tener títulos más altos me va a generar mayor protección, ¿sí? Las diferencias cuando miramos esto con lupa son importantes. Y fíjense ustedes acá, esto simplemente para mostrar que aquí el riesgo de adquirir SARS-CoV-2 se disminuye sustancialmente cuando nosotros cruzamos, y miren, es el mismo punto del macaco. Es decir, un título 1 en 100 de la actividad neutralizante del suero termina disminuyendo exponencialmente el riesgo de tener COVID. Aquí esto lo vemos precisamente reproducido. Ahora, interesantemente, fíjense, por debajo de la actividad detectable, nosotros tenemos actividad protectora. Eso quiere decir que no solo la actividad neutralizante del suero explica la protección de la vacuna. Fíjense que por debajo de lo que sería el correlato de protección, yo tengo un 80% de explicación de efectividad, incluso en individuos que puedan estar seronegativos. Y este es el estudio de la doctora Boissé del grupo de Oxford, que muestra básicamente lo mismo. Esto es para enfermedad sintomática y muestra básicamente un riesgo de adquirir COVID que va disminuyendo en la medida que los títulos de anticuerpos van subiendo. Voy a pasar esto rápido para ganar un poco de tiempo. Esto es simplemente numéricamente, ¿sí? Y establecido obviamente con el suero de la OMS. Esto para mostrar lo mismo, las efectividades están perfectamente cotejadas, obviamente con unos intervalos de confianza, pero el estudio de Gilbert, y ya no está en el paper que pusieron en Science, sino en el preprint, ellos en el preprint que está en medRxiv hicieron esta comparación, y es bien interesante. Y fíjense que este es el estudio con la vacuna de Oxford, este con la vacuna de Moderna, establecieron, porque además estaba todo para simplemente comparar los sueros de las dos poblaciones expuestas a dos vacunas, para 70% de efectividad, para 90% de efectividad, y que ustedes pueden ver que con la vacuna de Moderna usted necesitaba, ojo, con las mismas unidades, menos títulos de anticuerpos para lograr el mismo nivel de eficacia, perdón. Eso quiere decir que las vacunas se comportan diferente y que además están estimulando de manera diferente los compartimentos de la inmunidad de los individuos. Es más, ustedes pueden darse cuenta aquí por el intervalo de confianza que la sola actividad neutralizante del suero no explica el correlato de protección, porque aquí hay individuos que están seronegativos y sin embargo estaban protegidos. Entonces, por supuesto que ahondar en el entendimiento de ese punto va a ser importante, pero el paso siguiente en esta aventura de titular el correlato de protección son los estudios de reto en humanos. Cuando se mencionaba esto al principio de la pandemia, pues parecía de verdad de ciencia ficción. Además decía, ¿quién se va a exponer a SARS-CoV-2 tan letal?
Pero este estudio sirvió para dos cosas y para las que va a seguir sirviendo. La primera, para demostrar que el Remdesivir no sirve, porque lo que se usó como antiviral en este estudio para ofrecerle a los individuos, además de seguramente unas pólizas de aseguramiento muy altas y seguramente unas jugosas estipendios por participar, pero se les ofreció por supuesto el uso de Remdesivir. Remdesivir fue suspendido en la segunda parte del experimento porque sencillamente demostró que las cargas virales no disminuían con Remdesivir en este estudio de provocación. Terminaron rápidamente, 18 sujetos desarrollaron la infección, 16 retados no la desarrollaron. Este es el modelo del experimento. Obviamente individuos jóvenes, por eso extrapolar esta evidencia a todos los grupos poblacionales es difícil, porque en este tipo de estudios solo participa gente joven, bonita y sana. Y adicionalmente, fíjense aquí los títulos de anticuerpos de las personas que se infectaron seronegativas desarrollaron títulos muy altos. Ahora, el estudio no sirvió para establecer un correlato de protección, porque esa es la segunda etapa, seguramente será la siguiente publicación de este grupo es de Imperial College, pero sirvió para dos cosas. Miren esto tan bonito, para demostrar el virus viable en las secreciones nasales, y fíjense que es más o menos lo mismo que había escrito Melissa Aron, CDC Atlanta a principio y lo que escribieron otros tantos, lo mismo. En la infección leve, virus viable se detecta máximo hasta el día 11. Pero lo segundo muy interesante que demostró este estudio, que fue un motivo de controversia a lo largo de la pandemia, es que el uso del lateral flow, de las pruebas antigénicas, es un marcador sensible y específico para correlacionarse con la presencia de virus viable. Que eso fue un gran debate a lo largo de la pandemia. Ahora, imagínense las dos implicaciones tan importantes de un estudio de provocación. Entonces, imagínense lo que nos permitiría establecer en términos de un modelo de exposición a Omicron, por ejemplo, tener estudios de provocación en humanos, y ya no ahora con Remdesivir, sino eventualmente con Paxlovid. Entonces, es mucho lo que tenemos que esperar de este tipo de modelos, y realmente hay que felicitar al grupo de Imperial College por haber tenido los cojones de haber hecho este estudio en un momento en el que era prácticamente imposible plantearlo. Ahora, cuando uno dice, listo, ya tenemos un correlato de protección, es decir, los anticuerpos sirven, entonces es cuando llega Omicron y se tira todo, ¿no? Entonces, adicionalmente, y fíjense, hay algo que se llama el pecado antigénico original. Esto es la vacuna de RNA mensajero, la original de Moderna, y esta es la respuesta del booster, el refuerzo que se puso a individuos con la vacuna original o con una vacuna de RNA mensajero dirigida específicamente para Omicron. Y ustedes, fíjense ustedes aquí en la actividad neutralizante, primero lo que hay que decir, 2 dosis de la vacuna original y refuerzo a la semana 41, o sea, es decir, 6 meses, más de 6 meses, 7 meses después de iniciado el esquema de inmunización. Fíjense ustedes lo importante que es el booster, o sea, la tercera dosis, para disparar de nuevo la actividad neutralizante del suero. Es una cosa fantástica. Pero ahora ustedes fíjense esto, miren la línea continua, es la actividad neutralizante del suero en los que fueron reforzados con la vacuna original. ¿Cómo así? La vacuna, el virus, la secuencia original que salió de Wuhan, es más potente para estimular la actividad neutralizante frente a Omicron que una vacuna específica para Omicron. Pues eso es lo que se conoce como el pecado antigénico original. Y eso se explica, pero afortunadamente el pecado antigénico original es sobrepasado. Aquí hay una diapositiva que se me escapó, eso lo describió Thomas Francis por allá en 1960, evaluando la respuesta a la vacunación contra influenza. Demostró precisamente que, eso se resume en una frase, the first flu is forever. La primera gripa es para siempre, y el sistema inmunológico queda anclado a esa primera impresión del primer antígeno, y luego cuando lo estimulan con un antígeno parecido, él vuelve a elevar un título de anticuerpos del virus original. Eso sería un problema si el sistema inmunológico solo montara anticuerpos para el virus original. Pero lo maravilloso es que a través de este proceso que tiene que ver con la formación de centros germinales, el sistema inmunológico es capaz de sobreponerse al pecado antigénico original. La vacunación con la espiga genera una mayor amplitud de anticuerpos, esto a través precisamente de ese proceso de maduración por afinidad que sucede, en el centro germinal, y que no sucede en la respuesta extrafolicular. En la respuesta extrafolicular llega un antígeno, estimula un linfocito B que está por ahí despachado, y ese linfocito B que hizo match, despachó con anticuerpos, pero ese no desencadenó una memoria. Para desencadenar memoria usted necesita formar este combo que es el centro germinal. Pero para estimular el centro germinal usted necesita tiempo y entrenamiento.
Y un esquema de 21 días no da entrenamiento al centro germinal. Un esquema de separación de 28 días no da entrenamiento al centro germinal. Por eso éramos tan insistentes en el grupo de expertos en decir que la respuesta a la política de vacunación debería ser extender los intervalos de dosificación, porque extenderlos a 12 semanas iba a permitir una mejor respuesta del centro germinal y por supuesto esto ya está plagado de evidencia que nos muestra que precisamente lo que hace la COVID es que no permite ese entrenamiento del centro germinal y no especializa células B de memoria ni plasma cell. En cambio la vacunación sí, pero sobre todo la vacunación o con intervalos prolongados o si hiciste un intervalo de 28 días o 21 días necesariamente tienes que poner un booster. O sea, un reentrenamiento que le permita al centro germinal madurar esa respuesta. Y fíjense que eso es lo que ha pasado. Miren que con la misma vacuna nosotros tenemos la respuesta de anticuerpos neutralizantes frente a Omicron. Esto es estudio del mismo grupo de Moderna. Y estamos absolutamente satisfechos de ver que la vacuna que se hizo el año pasado para la primera versión del virus sigue siendo efectiva frente a las variantes, precisamente por este proceso. Si me dan 2 minutos, termino. Básicamente para decir eso. Fíjense ustedes aquí, frente a las variantes, realmente lo que se requiere es la tercera dosis, ¿sí? Una tercera dosis, o sea, entrenar al centro germinal. Ahora, esto es simplemente un resumen de toda la evidencia que muestra precisamente esto. Miren, esta es la respuesta frente a Omicron. Antes de la tercera dosis, la actividad neutralizante del suero, esto no es una gráfica inventada, esta es la gráfica básicamente que resume la evidencia de estos 4 estudios y lo hace Nature. Antes de la tercera dosis, la actividad neutralizante del suero frente a Omicron es inexistente. Pero apenas se pone una tercera dosis, el suero se vuelve competente para neutralizar. Ahora, sorprende obviamente que la efectividad de la vacuna frente a Omicron sea menor y sin embargo retuvo algo de efectividad para generar inmunidad esterilizante. Pero lo más importante de esto, y la pregunta es, bueno, ¿y la cuarta dosis cómo nos va a ir? Ya voy a hablar de ello, pero lo más importante de eso es que les he hablado solo de los anticuerpos neutralizantes y no les he hablado nada de la célula T. Y no lo voy a hacer porque por supuesto no tengo otra media hora para hablarles de la célula T, pero la respuesta robusta de las células T se ha asociado con resultados más leves en muchas infecciones. Las células T establecen grupos de memoria a más largo plazo que generan un backup en la respuesta. ¿Qué importa que los anticuerpos se vayan para el carajo si tú tienes una célula T especializada que además los epítopes a los que va dirigido el receptor de la célula T son más constantes? Es decir, la respuesta que la célula T es más estable frente a cualquier tipo de variante, es de más largo plazo y por supuesto que la respuesta inmunológica es por eso redundante. Cuarta dosis, que está, obviamente no voy a hablar de cuarta dosis, simplemente para invitarlos a leer, pero simplemente que sí, una cuarta dosis demostró ser efectiva para un grupo de riesgo específico que son los mayores de 60 años, pero estamos necesitando evaluar quiénes más necesitan esa cuarta dosis. Es la gran pregunta. Yo no quiero especular. La pregunta que me invitaron a responder es si vamos a seguirnos vacunando. Pues yo creo que sí, por supuesto, que nos vamos a seguir vacunando. Un título de anticuerpo neutralizante es claramente un correlato de protección, pero no es el único. El compartimento de la inmunidad celular es tan potente como este. La monitorización de la respuesta inmune requiere, por supuesto, la medición de esos otros compartimentos, pero yo tengo una apuesta optimista en torno a los estudios de retos en humanos que nos van a permitir individualizar o precisar mejor la titulación de los correlatos de protección para especificar mucho mejor la respuesta de salud pública frente a lo que viene de la pandemia. Cada capítulo que la pandemia, y retomo lo que dijo el profesor Jaime, el virus muta más rápido que la capacidad que tenemos para producir vacunas. Nosotros necesitamos inteligencia para saber cómo administrar esos recursos. Gracias. Bueno, ustedes ya saben por qué en el consenso nos durábamos hasta las 2 de la mañana, porque con estas intervenciones es imposible.